Y acá estamos una vez más en el barro, ahí con nuestros editorialistas musicales, Lucho Pellegrini en la batería, Juan el Turco Nazar en guitarra, y un tema que tiene sentido, Mani, dinero. Ahí está Jorge Lepera, nuestro editorialista ilustrado, el que nos ilustra la actualidad. Jorge Lepera, Jor. Tenemos los músicos, tenemos a Lepera, siempre lo decimos, falta Gardel en el barro. Ustedes lo saben, hay imágenes que valen mucho más que 1000 palabras. Vamos un poquito hacia acá, miren. Hacemos este gesto, metemos la mano en la lata. Nos cansamos, nos asombramos, nos sorprendimos, nos indignamos, seguimos viéndolas todos los días de ver las imágenes de estos pibes, les llamamos, que no laburaron en su vida, contando millones de dólares para darles, vaya uno a saber qué destino exacto a esa plata, pero estamos dando por hecho que no es ningún sentido destino santo, ningún destino en blanco, ningún destino para el bien público, sino un destino particular. Es este gesto, es la mano en la lata, la recurrencia de este gesto como parte de la realidad y de la actualidad argentina. Situaciones, imágenes que parten la realidad casi en un antes y un después, que definen. Es como el penal de Messi, es como el momento en que todo queda absolutamente claro. Esto, la mano en la lata. Carrió dice que si no se corrigen ciertas cosas, van a pasar estos protagonistas del delito asociado al Estado, pero van a venir otros. Y esa es la gran pregunta. O sea, si Lázaro Báez, a quien ahora nadie conoce, o otros empresarios vinculados al poder que se fue el 10 de diciembre, pasan o pagan lo que tengan que pagar, si no habrá otros. O sea, si pasan estos protagonistas, pero lo que se ha dado en llamar el capitalismo de amigos continúa en la Argentina. Eso influye en la política, está influyendo en el Senado de la Nación en este mismo momento, incluso en la división del bloque justicialista para acompañar la postura oficial que le permita al gobierno pagarle a los fondos buitres lo que se les debe, a la mayoría de los pocos que quedan, lo que se les debe, y poder encarar un nuevo camino de endeudamiento de la Argentina que muchos en el gobierno anuncian como lo único que se puede hacer, lo único que queda por hacer, y que detrás de eso lloverán las inversiones en la Argentina. La experiencia no dice exactamente eso. La Argentina siempre pendiendo del hilo de la gobernabilidad, de juntar los votos para apoyar las políticas del oficialismo, en este caso, que la Argentina vuelva a endeudarse, vuelva a entrar al mercado financiero internacional, pero detrás, el telón de fondo de esta imagen, esto, la mano en la lata, casi como una condena. Ese es el hoy caliente, pero hay temas que están entre nosotros, permanecen, nos va a costar muchísimo sacárnoslos de encima y mirar para adelante definitivamente. El 24 de marzo se cumplieron 40 años del golpe militar. Quiero que vean a esa mujer, Graciela Fernández Meijide, todos la conocen, una mujer admirable, no porque haya tenido la desgracia de perder, como tantas otras madres, un hijo durante la dictadura, sino por la actitud que ese dolor, que esa ruptura, que esa barbaridad absoluta de la historia le tocó vivir, pero que la llevó a la militancia en los derechos humanos, en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la llevó a integrar la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas, la CONADEP, que buscaba información y enfrentaba a los militares cuando los militares todavía estaban en funciones, eran peligrosos, te podían matar. De hecho, al gobierno de Alfonsín después le hicieron, después del histórico juicio a las juntas en 1985, posterior al brillante trabajo de la CONADEP, al gobierno de Alfonsín y el gobierno de Menem tuvieron que soportar todavía movimientos militares. Gente como Graciela Fernández Meijide confrontaba con esos poderes cuando esos poderes estaban erguidos, estaban en funciones, eran peligrosos de verdad. El 24 de marzo pasaron cosas como esta en la Plaza de Mayo.
Es un desaparecido, no tiene entidad, no está ni muerto ni vivo, está desaparecido. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Graciela Fernández Mejídez, gracias por meterte en el barro un ratito con nosotros. No duele. Gracias a vos. No ensucia tanto. No. Pero bueno, es el barro. Hay otros barros que ensucian más. Hay otros barros que ensucian más. ¿Cómo viviste el 24 de marzo, el último, el de los 40 años? La verdad que, aunque hubiera querido pasarlo por alto, no me dejaron. Yo creo que por las razones que fueran, por lo menos a nivel comunicación, se lo destacó mucho. Tal vez también porque se agregó el viaje a Obama, que no creo que haya sido planificado para eso, pero que bueno, coincidió y provocó algunas discusiones. En cuanto a Discusiones y noticias alrededor del 24 de marzo también, con el homenaje en el Museo de la Memoria, etc. Así es. En cuanto a la plaza en sí misma, yo creo que era si uno hacía una fotografía, y es más, si querés hacer la película que apareció, se ve todavía las divisiones que hay en nuestra sociedad, incluso al interior de aquellos que se ocuparon durante la dictadura y después ya cada vez con menos presencia, hasta por una cuestión cronológica, de los organismos de derechos humanos, ¿no? Cuando vemos, por un lado, en una camioneta, Eve Bonafini, Estela Carlotto hablando en un acto más amplio, con participación de la Cámpora, etcétera. Gente que iba por las suyas, como va todos los años, mucha, por cierto, gente joven además, que va, y que supongo que va ahí llevando el repudio a lo que pasó, una especie de sana curiosidad por entender qué nos pasó. Eso tal vez es un deseo mío. Y bueno. Están buenos los deseos y está bueno a veces interpretar la realidad también un poco en base a los deseos, porque a mí me pasó una cosa con el 24 de marzo. O sea, lo que yo vi fue una gran movilización, o sea, una politización partidaria en un núcleo de ambas, porque hubo dos actos, ¿no? Hubo uno primero, que fue donde fue en el centro de la plaza más protagonista el kirchnerismo, llamémosle, y otro de los partidos de izquierda que entraron incluso después, y en la entrada hubo algunas refriegas con los que se iban y qué sé yo. Pero debe haber habido, no sé, creo que todos coincidimos en que había aproximadamente 100.000 personas movilizadas. Es posible. Mayoritariamente jóvenes. Y ese creo que es un buen dato, es una buena señal, que no sabemos a dónde nos lleva, pero es bueno que la juventud se movilice por estos valores, ¿no? Porque yo vi mucha gente que no iba movilizada con los organizadores centrales de cada una de las columnas, sino que iba suelta. Vi agrupaciones de tambores, vi incluso una cosa festiva que muchas veces las marchas y los actos por el 24 de marzo no tenían, porque se conmemora un hecho terrible, ¿no? Pero vos ves esto, ves este fenómeno de cierta vuelta a la militancia, ¿eso te da una expectativa positiva, te preocupa? No, yo creo que es saludable. Nadie puede negar que hay una edad por la que más o menos todos pasan, que es una edad romántica en el mejor sentido de la palabra, conectada con la ética, que quiere ser protagonista de cambios y en general cambios favorables a la sociedad. En algunos casos se encolumnan en partidos políticos, en otras organizaciones sociales, los vemos ayudando la noche en el invierno a la gente que queda en la calle, y es típico de los jóvenes, y en buena hora, Yo no sé si hoy convence tanto la militancia política, por la crisis que tienen los partidos políticos, sobre todo crisis de representación. Sin embargo, ir a esa plaza es casi, me parece a mí, un símbolo de necesidad de cambios, que ni sé siquiera si cada uno de ellos podría expresar qué, pero en todo caso que apunta, me parece a mí, a un futuro.
y ojalá sea así. ¿Qué hago con mi futuro? Hay un discurso antimilitancia, ¿no? También. O sea, en base a cierta preocupación por la militancia rentada desde el Estado, por ciertas prácticas de la cámpora, particularmente, sobre todo en los últimos años, un homenaje o una reivindicación de los 70 bastante floja de papeles y de doctrina. Eso genera también una visión antimilitante, pero vos que sos madre de un desaparecido, de un chico desaparecido. Además tengo nietos también. Claro. Pero digo, de aquella época, ¿no? De aquel momento en que la militancia era moneda corriente, o sea, el activismo estudiantil, todas esas cosas. ¿Es bueno que vuelva la militancia? ¿Cómo debería verse el pasado desde esa militancia juvenil? Yo creo que es bueno que haya participación. El tema, la palabra militante está mucho más ligada a militar de gorra y todo eso, y a una acción militar, es decir, a distinguir enemigos. Y me parece que en este momento hay gente que sigue en esa tesitura que fue muy alimentada por el gobierno anterior, la división amigo-enemigo, con lo cual es imposible el diálogo. Hay gente que lo que quiere hoy es participar. Y participar supone estar con otros y tener diálogo con otros, así opinen diferente. Atreverse a eso es atreverse a dejar esas verdades de apuño que uno tiene, y en la juventud eso es muy importante, porque yo me acuerdo en mis 17 años, yo veía todo en negro o en blanco, vos no, o era bueno o era malo, sí, pero uno va creciendo, si crece acompañado por cierto ámbito de discusión, y se va dando cuenta que no es tan así. Y lo ayuda a la vista, se ven los matices también. Se ven todos los matices, exactamente. Los jóvenes que... Yo no puedo hablar en nombre de los jóvenes que fueron a la plaza, sería un abuso, porque cada uno incluso puede haber ido por motivos parecidos o diferentes. Yo me alegro de que haya participación. Me alegro cuando veo que ponen una heladera social. Generalmente hay gente joven detrás, organizándola. Esas ideas, sí. Y no creo que sea privativo, pero se ve una necesidad de participar en algo social. En una época que se destaca, por otro lado, por la cuestión económica y demás, en una época como muy individualista. Tenemos choques culturales fuertes, incluso está creciendo mucho ya en la representación a nivel internacional los nacionalismos, los separatismos. El miedo al otro, el miedo a la invasión del otro. Exactamente, y esto, bueno, es contradictorio, tiene distintas soluciones. Repito, a mí que la gente joven se movilice por algún interés común, me parece bárbaro. Yo lo voy a aplaudir siempre. Yo hablo de esta mujer, Graciela Fernández Meijide, como alguien admirable, alguien con quien hemos discutido en su momento, cuando ella fue funcionaria del gobierno de la Alianza, un gobierno que no terminó nada bien y no fue una de las mejores experiencias de la República Argentina. Después de la tanda vamos a hablar con Graciela de la politización de los derechos humanos y de la participación política de los dirigentes de derechos humanos y de las polémicas entre estos dirigentes y la prensa y el periodismo. Una tanda y volvemos. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. En Tucumán está tu historia. Celebremos juntos 200 años de independencia. En Semana Santa tenemos muchas opciones para vos. Ingresá a www.tucumanturismo.gov.ar y sentí Tucumán. En 2016, Tucumán tiene mucho para vos. Descubrilo. Gobierno de la provincia de Tucumán.
Seguimos charlando con Graciela Fernández Meijide, alguien que fue dirigente de un organismo de derechos humanos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, fue funcionaria política, discutimos algunas veces en aquel entonces, sobre todo cuando estaba la interna de la alianza y la competencia por ver quién era el candidato a presidente y quién no. Se le cuestiona a los organismos de derechos humanos su politización. Desde tu experiencia, ¿está bien esa crítica? Tenemos, o es parte también de este negro blanco en que se ha partido la sociedad, desde el otro lado también, ¿no? No, yo soy una de las que señalé que un organismo de derechos humanos es por definición una organización no gubernamental. ONG es eso, no gubernamental. ¿Por qué? Sobre todo en el tema de derechos humanos. Cuando se determina que hay violación de los derechos humanos, es siempre desde el Estado. Lo otro son delitos. Si a vos te roban en la calle, además es un delito, no es un ataque a los derechos humanos. Si hay una persecución ideológica, política, lo que sea, desde las agencias de represión del Estado, ahí hay violación a los derechos humanos. Entonces, cuando vos formás parte de un gobierno, ¿me podés decir desde qué lugar emitís crítica si ese gobierno o viola los derechos humanos, cosa que no ocurrió desde el 83 hasta acá con ningún gobierno, o es poco atento al desarrollo de otros derechos humanos que no son la vida y la libertad? Como tienen que ver con los derechos culturales, sociales, económicos, etcétera. Ahora, juegan podés las estar adentro también, y ser ¿no? enjuiciar. Desde adentro, no sé. Vos no llevaste al gobierno de la Alianza a la PDH, digamos, ni a ninguna organización. Fuiste a título personal. Además, y yo me personalmente. retiré cuando entré a militar políticamente por una cuestión de cuidado por un organismo que yo amaba y donde sentí que me refugió, me permitió comprender lo que pasaba con mi hijo, me sostuvo y además me enseñó mucha política. En toda la época de la dictadura yo aprendí mucho política, lo que es buscar consensos, éramos pocos, había que sostener lo poco que teníamos e ir buscando más consensos, y eso es política, ¿eh? Yo aprendí ahí. Ahora, me retiré precisamente para no parcializar. Entender el funcionamiento del Estado cuando ese Estado estaba matando gente, aparte, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que uno puede personalmente tener la elección política que quiera. De hecho, en la Asamblea Permanente, si algo caracterizaba, es que había distintas corrientes políticas, religiosas y demás, y se buscaban consensos. Había una cosa en común, que era la cuestión de la ética, de las convicciones, sea por origen religioso, político, por lo que sea. Y lo mismo en los organismos de derechos humanos, testimoniales, madres, abuelas. Ahí la presencia de cada individuo tenía mucho más que ver con una desgracia que con una posición previa ideológica. Vos podías tener ahí padres que políticamente no tenían nada que ver con lo que estaban haciendo sus hijos en la militancia, y padres que acompañaban, o padres que ni siquiera sabían. Bueno, eso se lo junta el dolor, el amor a la cría. Y en el caso de abuelas también el sentido práctico e interminable de buscar a los nietos. Exactamente, que fue el O sea, organismo... es una militancia y un trabajo con resultados concretos, que en otros casos que los fue el desaparecidos organismo están que muertos, claro, más que hacer justicia no se puede avanzar, ¿no? Era el organismo que más chance tuvo siempre de que sus consignas se cumplieran. Y sus consignas no eran consignas de imposible cumplimiento. Por ejemplo, aparición con vida, cuando ya sabíamos que la mayor parte de los desaparecidos estaban muertos, era una consigna muy dura, precisamente porque era de imposible cumplimiento, y enfrentábamos políticamente muy duro a la dictadura. Decir que aparezcan los nietos podía tener un resultado, y la práctica y la vida demostró que lo iba a tener. Y de hecho logró apoyatura en todos lados, incluso ahora, a nivel fuera del la país. confusión también, más allá de, bueno, las personas, cada cual es un mundo en sí misma, pero en la tarea de abuelas era necesaria la participación y la actividad del Estado. O
sea, los bancos de datos genéticos, o sea, que el Estado se comprometiera en dar respaldo a eso. Pero eso después de la democracia, antes. En la democracia, claro. Ese buen paso también no es parte, no genera la confusión y no genera también el acercamiento de las personas al Estado, a los que toman esas decisiones positivas. No, porque eso empezó en la época de Alfonsín y nunca Abuelas apareció ligada al gobierno de Alfonsín, tampoco al de Menem y tampoco al de la Rúa. Yo creo que durante todos esos años hubo un cambio en el discurso, así como hubo una aceptación de la militancia en los 70, hubo una intencionalidad que en el sentir profundo de los padres y de las abuelas yo lo puedo entender. En el manejo político lo siento como instrumentalización. Y ya cuando hablamos de negocios ninguno de los Kirchner trabajar le con interesó los nunca organismos como una empresa, casi en algunos casos, ¿no? Conseguir el apoyo político que necesitaban, habiendo sacado solamente el 22% de los votos. Esta es la realidad. Y siendo prácticamente un desconocido Kirchner, que era el primer presidente. Estela de Carlotto, en el acto central del 24, en un discurso crítico hacia el actual gobierno, planteó que una vez más estamos convocados a defender la democracia. ¿Qué decís vos al respecto? Hay una confusión. A ver, si la gente votó, y hoy podemos asistir, sobre todo para mi placer, Eddie, no sé cómo será en tu caso, que en el Congreso se esté debatiendo una ley donde participan todos, donde se le hacen modificaciones al proyecto que manda el Ejecutivo por opinión, presión, lo que sea, de la oposición, eso es democracia. Y que se resuelvan las tensiones que siempre hay en democracia en los ámbitos políticos que tiene una república, sobre todo el Se da una Congreso. cosa curiosa, ¿no? En algunos ámbitos de los que gobiernan ahora se cuestiona a los anteriores por fascistas o autoritarios, y los que se fueron cuestionan a este gobierno como si fuera una dictadura, ¿no? Sí, Habría que la mejorar y palabra modernizar fascista, un poco los análisis de la actualidad. Yo la palabra fascista no la escuché mucho diciendo. Yo creo que los Kirchner no fueron fascistas, eran autoritarios por origen, por personalidad y después por acción, que les favoreció que en la última elección presidencial anterior a esta, ellos sacaran, Cristina sacara 54% de los votos y el que seguía detrás, que era Wiener, 17%. Claro, y una distancia. Entonces, bueno, la distancia era enorme, no había cómo construir oposición. El verdadero capital político era esa distancia. Exactamente, esa distancia fue el capital político, esa distancia se borró en el 2013 cuando la gente dijo basta, no hay reelección. Ahora, hoy por hoy, pensar que un gobierno que recién empieza a gobernar es una dictadura simplemente porque a mí no me gusta o porque yo no lo voté, y es demasiado. Sin llegar a ese extremo, ¿te preocupa desde la perspectiva de los derechos humanos los límites a la protesta social, la regulación de la protesta social? Me preocupa, pero no veo cómo hacerla efectiva. Y de hecho hubo y nadie hizo nada. No, yo creo que choca con una tradición acá, donde cada vez que hubo realmente represión a la protesta social fue siempre con uniformes en el gobierno. Entonces yo creo que a los gobiernos civiles les cuesta instrumentar eso bien. Por otra parte, también es cierto que un piquete que tenga 20 personas encarajina la vida de miles, gente que tiene que ir a trabajar. Pero bueno, esto hay que encontrar el equilibrio, eso creo que hay que hacerlo, ¿no? El centro de la agenda se puso en dos cosas, la inflación y la economía y la corrupción. La mano en la lata, así empezábamos el programa. ¿Sos optimista en la solución de estos asuntos? Soy optimista en la medida en que haya transparencia, la sociedad no canjee bienestar económico por corrupción. Si querés nos miramos en un espejo que como está afuera es más fácil. Mirá lo que está pasando en Brasil. En Brasil hubo corrupción siempre como sistema
para relacionarse los partidos políticos y demás, para conseguir las leyes. Es histórico, es sistémica esa corrupción. ¿Por qué la gente hoy protesta y no protestaba hace unos años? Porque hoy hay dificultades económicas. Hay un esquema institucional que funciona distinto, ¿no? La justicia federal, el equivalente, funciona con los gobiernos en funciones. En la Argentina cuesta un horror, no funciona la justicia federal contra el que está actuando, digamos. No se investiga al que está actuando. Pero fíjate, yo venía hoy leyendo las declaraciones de uno de los jueces que está atacando, que está investigando el gobierno de Dilma, que es tajante en una determinación que creo que está de más en la boca de un juez, que dice: la corrupción acá se instaló con el gobierno del PT. Es una opinión política. Ya es una opinión política. Una tergiversación de la realidad. Y es negar que esto venía, acuérdense lo que era Color de Melo, bueno, era un carnaval de corrupción en Brasil, siempre, ¿no? Graciela, en el barro no ensucia mucho y dura muy poquito. Ya veo. Con el optimismo de Graciela Fernández Meijide, vamos ahora a saludar a Jorge, que nos hizo el dibujo, el editorial del día, mira, con un tema de actualidad, Batman y Superman. ¿La viste la película? No, no tengo nietos para llevarse. Gracias, Graciela, por haberte metido en el barro con nosotros. Jorge Lepera y los músicos allá atrás. ¿Cómo va, maestro? Bien. Dale, Batman, no resolviste el tema de los trapitos de Ciudad Gótica y querés terminar con el Guasón. Ese Batman me parece que es un poco Macri, ¿no? Es un poco Macri, aparte está de azul y amarillo, ¿no? ¿La viste la película? La vi. ¿Te gustó? Sí, ponele, más o menos. Yo voy a ir mañana. ¿Vas a ir mañana a verla? Sí. Bueno, divertite. No está nada mal. Ahí, Lucho Pellegrini, el Turco Nazar, tocando, despidiéndose ya, llevándose el programa. Nos vemos la semana que viene en el barro. Gracias, Jorge. Gracias, Graciela Fernández Meijide.